Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Dios te siga bendiciendo grandemente y te siga usando poderosamente en este tiempo final. Para esta ocasión tenemos como tema el profeta de Dios, intérprete de la palabra de Dios, que fue predicado el sábado 22 de agosto del 2009 en Santa Marta, México. Buscamos en las Sagradas Escrituras, en la porción que nos leyó allí de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 15 en adelante, donde nos dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Profeta de Dios, intérprete de la palabra de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje la necesidad de caminar unidos en el día postrero, predicado por el doctor William Soto Santiago el 20 de febrero del 2010, y nos dice allí: siempre esperamos que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos interpreta la Escritura, porque eso fue lo que Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os mostrará, os revelará, dará a conocer todas las cosas. En el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 14, el verso 26, nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí dibuja una piedra angular y las edades a la derecha. Y también miren en el capítulo 15, vuelve nuevamente Él a hablar estas palabras en el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, también en el capítulo 16, ahí nos muestra verso 12,
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el mensaje de Fiesta de las Trompetas, nos dice el reverendo William Branham, en la página 18 de este mensaje, dice el reverendo William Branham: he estado en los campamentos de indios aquí, veo a brujos y magos cortarse y vertir su propia sangre y hablar en lenguas y el adivino interpretarlo, y los veo colocar un lápiz y escribir en lenguas desconocidas. Así que eso no es Él. ¿Qué es la verdadera evidencia? Jesús dijo que creáis que yo soy Él, y Él es la palabra. Ahí escribe la evidencia de tener el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo captaron? ¿Por qué no lo captaron los judíos? Ellos eran hombres justos, eran hombres buenos, eran hombres santos, y había toda clase de gente. Pero a quien es predestinado oír la palabra, ¿y cómo se sabe si es la palabra? Cada uno dice: esto es la promesa de la Biblia siendo vindicada en esa edad. Encima escribe cumplida. Allí lo tienen. Entonces se regresa a donde el Espíritu Santo está. Digo, una piedra angular, las edades, ahí a la derecha. Miren el son de la trompeta. En unos cuantos minutos lo que declara. La trompeta evangélica, vean quién puede oírla. Recuerden que esos en las ciudades muralladas o muradas no podían salir en el jubileo. Ahí al lado escribe denominaciones: saduceos, fariseos, esenios, católicos, evangélicos, pentecostales, etc. No, Señor, ellos estaban dentro de los muros, se quedaron allí. Se había acabado. Ellos eran esclavos por el resto de su vida y tenían que ser marcados. Escribe: el sello o marca de la bestia será hoy. En el mensaje, el sello de Dios, miren, allí nos dice, en la página 50, dice el reverendo William Branham: pienso que el sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia lo respalda. La marca de la bestia es el rechazar el Espíritu Santo. Esa es la marca de la bestia, que es el rechazar el Espíritu Santo. Hay solamente dos clases de gente, y con respecto a la salvación y el rechazo, eso comenzó allá en Génesis, como también comenzó todo lo demás. Y escribe ahí: el sello de Dios es el Espíritu Santo, y la marca de la bestia es... Y ahí lo dejó. Y la marca de la bestia, ya ahí lo dijo el hermano Branham, es rechazar el Espíritu Santo. Ahora sigue diciendo el reverendo William Branham aquí en Fiesta de las Trompetas: ahora, como vemos todos estos modelos, noten, ahora estos actos, Malaquías 4 y todo esto, y Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él queda para siempre la palabra hecha manifiesta. Eso es exactamente lo que Él declaró a los profetas. Un profeta no quiere decir solamente un veedor, un pronosticador. Quiere decir un revelador de la palabra que está escrita en su propia vida. Sus propias obras revelan y vindican la palabra de ese día. Como Noé construyendo el arca, Moisés allí abajo, sea lo que fuere más, entonces ustedes, la palabra prometida para esa hora. Y dibuja una estrella de David a la izquierda y una a la derecha. Y también ahí en el margen derecho dibuja una piedra angular y las edades. Y encima escribe veedor, una raya, vidente. Profeta es igual, revelador de la palabra escrita en su propia vida, encarnada en él
y cumpliéndose. Profeta es igual revelador de la palabra escrita en su propia vida, encarnada en él y cumpliéndose. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto: al Espíritu Santo es al que le corresponde revelar, traer la interpretación de la palabra. Así ha sido para cada edad y para cada dispensación. Así tiene que ser para nuestro tiempo. Y siempre el Espíritu Santo pues ha usado un instrumento para el mensaje de una edad, pues ha traído un mensajero para una edad. Él es el que tiene la revelación divina, la interpretación bíblica del programa de Dios para esa edad. Y cuando envía un mensajero dispensacional, a él viene la revelación divina para esa nueva dispensación que tiene que entrelazarse con la dispensación que está vigente. Y por consiguiente tiene que hacer ese entrelace. Ahí es que se levanta una columna, es para doblar una esquina. Y entonces hasta ahí llega esa dispensación. Se dobla la esquina y comienza otra dispensación. Se entrelaza una dispensación con otra. En este mensaje Dolores de Parto es donde nos habla el reverendo William Branham de doblar esa esquina y que dice hace falta un albañil. En la página 20 lo compara con un albañil, o sea, con un profeta. Dice: estamos doblando una esquina, estamos edificando un edificio, la palabra de Dios es el plano. Cualquiera puede tirar una línea recta, pero es necesario un albañil para doblar una esquina. Es necesario el poder de Dios para hacer eso. Es necesario un ungido del cielo para ser enviado para hacer eso. Así ha sido en toda edad. Ahí escribe a la izquierda: un albañil, profeta, para doblar una esquina. Y en la edad del profeta, la palabra del Señor viene a través de esos profetas. Y ellos doblaron aquellas esquinas, hicieron aquellas diferentes, pero los edificadores querían edificar un muro. No es un muro, es un edificio de Dios. Ahora miren lo que nos dice aquí en este mensaje el doctor William Soto, en el mensaje La Proclama de la Gran Voz de Trompeta, predicado el 13 de septiembre del 2015 en Ciudad Juárez, México. Dice: por lo tanto, el orden de la venida del Hijo del Hombre es la venida del Señor con sus ángeles, con Moisés y Elías. Eso es el séptimo sello. Pero todavía está cerrado, porque no conviene que sea dado a conocer hasta cierto tiempo, para que no se interrumpa el programa divino que corresponde a la manifestación o cumplimiento de esas promesas divinas que nos darán la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El séptimo sello es la venida del Señor. El séptimo sello es lo que le da la fe de rapto a los escogidos. Pero en el cumplimiento de la visión de la carpa será abierto todo el cuadro. Si es en el cumplimiento de la visión de la carpa, que será abierto todo el cuadro, y no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós 3:7, pues entonces tiene que Dios tener ahí un instrumento. Pero en el cumplimiento de la visión de la carpa será abierto todo el cuadro y será dado a conocer lo que necesitamos para tener la fe. Ahora, si es lo que necesitamos para tener la fe, ¿qué es lo que se estará dando a conocer en el cumplimiento de la visión de la carpa? Pues entonces, ¿a quién hay que escuchar? Siempre Dios, para llevar a cabo una obra y un programa, tiene su mensajero, tiene su instrumento. Y será dado a conocer lo que necesitamos para tener la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, en la tercera etapa es donde la fe para ser transformados será dada. Ahora, todo aquel que crea esa promesa estará apuntando
su mirada al cumplimiento de la visión de la carpa. Estará mirando la enseñanza bajo carpa y recibiéndola, escuchándola y preparándose así para esa traslación. El rapto es la etapa de la palabra hablada para la iglesia del Señor Jesucristo. Es la etapa donde estaremos viendo a Cristo viniendo a su iglesia en el día postrero y llevando a cabo las cosas que están prometidas que hará en esa tercera etapa. Es bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Miren, en el mensaje Cristo revelado en su propia palabra nos dice en la página 20, porque si ya vemos y hemos oído y hemos escudriñado en dónde es que sería dada esa fe de rapto, pues entonces todas las demás interpretaciones hay que echarlas a un lado. Página 20 del mensaje Cristo revelado en su propia palabra dice: ahora usted no debe malinterpretar la palabra. Usted dice, bueno, yo creo que quiere decir esto. Ella significa exactamente lo que dice. No necesita intérprete. Y usted no debe colocar mal la palabra. Y usted no debe dislocar la palabra. Y si nosotros hacemos alguna de estas, tira la Biblia completa en una confusión y en un caos. Él escribe allí malinterpretar, colocar mal, una raya, colocarla en otra dispensación o edad. Dislocar, una raya, hacerla decir otra cosa. Malinterpretar, luego pone colocar mal, una raya, colocarla en otra dispensación o edad. Y dislocar es hacerla decir otra cosa. Note, al malinterpretar a Jesús en la forma de Dios en un hombre, usted lo haría a él. Usted lo haría a él un Dios de cada tres. Al malinterpretar a Jesucristo en ser la palabra, usted lo haría a él un Dios de cada tres. O usted lo haría a él la segunda persona en la deidad. Y al hacer eso, usted desordenaría toda la Escritura. Usted no llegaría a ningún lugar. Así que no debe ser malinterpretado. Y si usted dice que cierta cosa, usted le pone la interpretación a ella y usted se lo aplica a otro tiempo o es aplicado a otro tiempo, usted también haría una interpretación incorrecta. Si alguno malinterpreta a Jesucristo en la Biblia de no ser Dios mismo, hacerlo a él la segunda persona o un Dios de cada tres, eso trastornará toda la palabra en la Biblia entera. Eso rompería el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. He aquí Israel, vean, un solo Dios. He aquí Israel, uno es tu Dios, o sea, es uno solo. Uno es. Bien, eso haría a toda la raza humana, a toda la raza cristiana, un grupo de adoradores paganos adorando a tres diferentes dioses. ¿Ve qué clase de Biblia usted tendría? Entonces eso haría de nosotros lo que los judíos dicen que somos. Dicen, ¿cuál de esos dioses es su Dios? ¿Ve? Así que puede ver usted no debe malinterpretar la Biblia, porque Jesús mismo es la interpretación de la Biblia cuando Él es hecho manifiesto en la edad. Y escribe arriba, en carne, en la edad que la parte de su cuerpo es siendo hecho manifiesto. Ahí él escribe a la derecha, Jesús es la interpretación de la Biblia cuando es cumplida. Cuando es cumplido. Si es una edad de mano, debe ser una mano. No puede ser la edad de la cabeza. Y si es la edad de la voz, bueno, entonces no puede ser la edad del pie. ¿Ve? Allá a la izquierda, al lado de la voz, dibuja una piedra angular. Y ahora estamos en la edad del ojo. Y ahora lo próximo es Él mismo que venga, viendo profético. En el mensaje también
Ahí él escribe, miren, el ojo, raya profético, la mente, una raya, Cristo. En el mensaje Reconociendo, él dice un mensaje, aquí nos dice en la página 8, hay gente, esto fue predicado el domingo después de fiesta de las trompetas. Este fue el 26 y el fiesta de las trompetas fue el 19. Y él aquí nos dice, hay gente que pone su propia interpretación a la palabra que ha sido dada con el fin de que diga algo que yo no dije. Ella escribe, el que le quite o añada. Gentes ponen su propia interpretación. No es palabra mía, sino que es la palabra de Dios. El que le añadiere o quitare. Y luego en la visión vimos cómo fue que venían esos profetas. Como les expliqué hace unos cuantos domingos, ¿ve? Porque ahí se refería, vamos a ver aquí, en esta parte donde él nos habla de cómo iba a venir, en la página 47 del mensaje Fiesta de las Trompetas, nos viene hablando que él ya estaba a punto de abordar, estaba en el Cairo y quería irse para Israel, y ahí el ángel le dijo que no era la hora todavía, y entonces él dice, oh vaya, Moisés y Elías tienen que llamar, el jubileo de Pentecostés todavía está pasando, o había hasta esta hora. Creo Moisés y Elías llaman al jubileo. ¿Ven? Ahora la fiesta de trompetas tiene que ser conocida, y está aquí de Malaquías 4, no está relacionado, y está aquí de Malaquías 4 no está relacionada con esa allí, de ningún modo. Ahí escribe el cuarto Elías, no está relacionado con Israel. Noten, miren aquí, el ministerio será Moisés y Elías cambiando y llamando a Israel de la tradición judía. Escuchen, de las tradiciones judías en las que habían estado confundidos. Siendo profetas, ellos le creerán, llamándolos a la fiesta de la expiación, Cristo. Dejándolos que reconozcan a Cristo, ellos dirán, Él viene, Él estará aquí. Los judíos estarán reuniéndose, cosas así. Y entonces cuando Él venga, dirá, aquí estoy. Ahora sigue diciendo aquí donde nos detuvimos, de Reconociendo, él dice su mensaje. Dice, todo estará, 3 puntos, les dije, déjenlo, mientras yo esté luchando contra este mal, Dios no puede intervenir, porque viene hablando de los que le añaden y le quitan, y los que interpretan lo que fue hablado. Y miren, él escribe allí, mientras yo esté luchando contra este mal, Dios no puede intervenir. Ahora, en este mensaje titulado La Sinfónica de Dios, que fue la introducción ese viernes 20 de mayo del 2016, aquí en Puerto Rico, dice el doctor William Soto, de edad en edad, el compositor que es Dios, el cual desde antes de la fundación del mundo compuso la hoja musical correspondiente a cada edad y a cada dispensación, y ha quedado en la Biblia la letra de lo que Dios va a hacer. Luego, el director, que es el Espíritu Santo, como se ve en las sinfónicas, orquestas sinfónicas, un hombre con una varita dirigiendo a todos los músicos. La sinfónica en el programa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. El compositor es Dios. En este mensaje, obra maestra, nos dice en la página 24, el reverendo William Branham dice, la obra maestra tiene que ser cortada, y noten,
¿Cortado para qué? ¿Está cortada la pieza? ¿Está cortada la pieza? No, la pieza que fue cortada está hecha una aguja de victrola. Y la aguja de victrola está puesta sobre un disco que produce una música invisible para el mundo. Pero la aguja es quien trae la música fuera del disco, trae la verdadera interpretación de la palabra. Ahí él escribe: la aguja de diamante toca la música, es igual el Mesías profeta. La aguja de diamante toca la música, es igual el Mesías profeta. Sigue diciendo: y el director toma la página musical correspondiente al tiempo en donde él, con la orquesta sinfónica, la sinfónica, tiene que interpretar esa obra, esa pieza musical. El director, con la varita, con la palabra, el Espíritu Santo en el mensajero, con la iglesia, interpretan esa pieza musical. O sea, llevan a cabo lo que está escrito en la palabra para ese tiempo, traen el mensaje correspondiente a ese tiempo, las promesas correspondientes a ese tiempo, las llevan a cabo, se materializan, y entonces se cumple la obra de Dios de esa pieza musical para ese tiempo. Esa es la pieza musical de la Sinfónica de Dios, la Iglesia del Señor Jesucristo, dirigida por el director con la varita en la mano, la palabra en la mano, a través del mensajero de cada edad. Así fue para cada edad y así ha sido para cada dispensación. Tan sencillo como eso. En el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, en la página 75, ahí nos dice: cuando usted ve a Dios que claramente vindica es la verdad, ese es Dios interpretando su propia palabra. Y él escribe allí abajo: cuando Dios vindica que es la verdad, ese es Dios interpretando su palabra. Cuando Dios vindica que es la verdad, ese es Dios interpretando su palabra. Ahora sigue diciendo ahí el doctor William Soto: ahora lo importante para nuestro tiempo es conocer cuál es la página musical que la sinfónica, la orquesta de Dios, la iglesia con el director, el Espíritu Santo con la palabra en la vara, en la mano, tiene que interpretar a través de su manifestación en el tiempo final, usando el mensajero y a la iglesia para la interpretación de esa pieza musical. En este mensaje también nos dice el reverendo William Branham: el evangelio o el evangelismo del tiempo final. En la página 17 dice el reverendo William Branham: hallamos que en el principio, cuando un mensajero fue enviado para interpretar erróneamente su palabra o dudar una palabra, eso era aniquilación total y separación eterna de Dios, el interpretar erróneamente la palabra de ese mensajero. El primer mensajero fue Dios mismo, y cada otro mensajero que ha sido Dios hablando a través del hombre desde entonces, el cual es la palabra de Dios, porque no hay ningún hombre entonces por el cual Él hable sino aquel a quien Dios habla. Pero desde que Él ha hecho al hombre y lo redimió, ha sido Dios hablando a través del hombre. Él no usa la agencia de algún aparato mecánico, sino la agencia del hombre, un hombre que está rendido y consagrado a Dios. Como podríamos traerlo a través de los profetas y Sansón y continuar hasta esta misma edad presente, siempre ha sido un individuo con Dios. Ahora, cada edad, yo dije, tuvo su mensaje y su mensajero. Ahora tomamos otra edad después de la edad del Edén, solo para obtener un fundamento. Y él escribe allí: Dios hablando siempre a través de un hombre. En el mensaje también titulado La manera de un verdadero profeta, ahí nos dice
el reverendo William Branham, en la página 6, abajo, 6 a la 7, dice: y la razón por la cual venía a esta ciudad era porque la palabra de Dios había venido a él. Cuando la palabra de Dios viene a un verdadero siervo de Dios, él debe ir independientemente de dificultades o circunstancias. O sea, no importa las circunstancias que lo rodean. Él va con, así dice el Señor, esté o no preparado, quiera o no quiera, él tiene que ir de todas formas. Es Dios hablando y él debe llevar su mensaje. Y quizás muchos, quizás no lo comprendan, como pasó con Moisés y con muchos profetas. Miren, aún en el tiempo de Moisés, Miriam y Aarón no entendían claramente, por lo que se ve, que era Dios obrando en Moisés, porque también lo señalaron, aún su propia familia lo señalaron. Y también le dijeron, no es, Dios nos ha hablado también por nosotros. O sea, lo minimizaron a él, siendo el profeta dispensacional de ese tiempo. Era el que tenía, así dice el Señor, era el que sabía lo que estaba haciendo. No Aarón ni Miriam, aunque fueran mayores que él, iban a mandarlo. El profeta de ese tiempo era Moisés. ¿Y qué le pasó a ella? Mira, aún siendo la hermana, le dio lepra, porque le faltó el respeto al mensajero dispensacional, aún siendo su hermano. Dios no va con eso. Debe de la persona estar consciente de cuando Dios envía un mensajero, respetarlo, como nos respetamos todos. Pero ahí vean ustedes, ella y Aarón también. Y si Aarón no llega a hablar con Moisés, también le iba a coger su agüita, porque vean ustedes, era Dios en Moisés obrando. No podían ellos irse por encima de Moisés. Él nunca va por tonterías, nunca por dinero ni popularidad. Él tan solo va en el nombre del Señor, porque él tiene una misión y es enviado de Dios. Él es la palabra de Dios porque lleva la palabra de Dios. Eso es un verdadero profeta de Dios. Y recuerden mi tema, la forma de un verdadero profeta. Este gran y valiente hombre profetizó en los días de Jeroboam. Yo tengo parte de su historia escrita aquí conmigo. Él profetizó alrededor de 13 años y Jeroboam fue el hombre más listo y hábil que Israel tuvo por bastante tiempo. Había traído prosperidad a Israel. Israel prosperaba bajo su gobierno, pero había algo incorrecto en él. Era un idólatra. Y leyendo esto, el otro día me di cuenta que encaja perfectamente hoy en día. No importa lo listo que sea un hombre, lo mucho que pueda hacer, pero si se aparta de Dios, es una maldición para toda la nación. Hoy en día se presentan por la televisión y demuestran cuánto cerebro tienen. Pero yo me pregunto si han tenido suficiente para tomar, así dice el Señor. Israel había caído, sus sacerdotes y predicadores y su gobierno se habían apartado de la palabra de Dios. Ahora, ellos no lo creían así. Ellos creían que estaban con la palabra del Señor. Pero hay un camino que parece bueno al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué estaban equivocados? ¿Cómo podían pensar aquellos cientos de sacerdotes y gobernantes que profesaban adorar a Dios que estaban equivocados? Ellos no necesitaban a un rey para su prosperidad. Lo que necesitaban era un profeta, porque la palabra de Dios o la interpretación de la palabra del Señor viene a un verdadero profeta. Algunas veces puede usted ver cuán difícil es su camino cuando los sacerdotes videntes, el gobierno, estaban en su contra. Pero aún así, la palabra del Señor viene al profeta, y a él solamente, Amós
3:7 escribe a la derecha. Él tiene la correcta palabra, aunque ellos tenían la misma Biblia que él. Pero Dios estaba vindicando que la palabra era para él y que él tenía la palabra. Tenían la misma Biblia, tenían todo, pero no tenían la interpretación. Y la interpretación la tenían allí de frente. Lo que decía, lo que ellos mismos leían allí. Ahora, sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Ahora miren aquí al frente de ese mensaje, escribe: la palabra vino a los profetas. Ellos la interpretaron. Y entre paréntesis escribe: nacen profetas. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto: por lo tanto, es importante y es obligatoriamente que tenemos que conocer la letra de la pieza musical, las promesas correspondientes a nuestro tiempo que están en la Biblia, para saber cuál es la pieza musical que la Iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar interpretando bajo la dirección del Maestro, del Espíritu Santo, manifestado en su instrumento correspondiente al tiempo final. Como fue en las diferentes etapas o edades de la Iglesia, así tiene que ser en nuestro tiempo también. Ahora miren el mensaje: el Dios de esta edad perversa. Aquí nos dice en la página 22 que no es por medio de teólogos ni nada de eso. Miren, página 22 dice: sus logros científicos tratando de probar que la palabra de Dios es errónea. Solo piensa en eso. Eso es, la teología humana explica la palabra de Dios a la gente y la hace sin efecto, como la tuvo en la edad denominacional, cuando Jesús apareció en la tierra. Jesús dijo: hipócritas, ustedes por sus tradiciones, sus interpretaciones han tomado la palabra de Dios y la han hecho sin ningún efecto para la gente. Y es la misma cosa que han hecho hoy. No tiene el efecto. Ahí escribe: las tradiciones es igual, las interpretaciones. Y también escribe: teología es igual, ciencia. Ahora, en este otro mensaje también nos habla: yo acuso a esta generación. Miren, nos dice aquí en la página 11, dice el reverendo William Branham: ¿y qué los separa? Es seguro que hay una razón básica por la cual no estamos juntos. Y estudiándolo, me di cuenta que no es el color de nuestra piel, porque sea amarilla, negra, marrón y blanca, todos separados en distintas organizaciones. No es la clase de alimento que comemos. Todos comemos el mismo alimento, usamos la misma clase de ropa y así sucesivamente. Pero veo dónde ello básicamente está. El hombre quien se ha salido del camino marcado de la enseñanza del Evangelio, cada hombre, y tiene que haber alguna forma para mostrar definitivamente cuál está correcto y cuál está incorrecto. Y la única forma que usted puede hacerlo es no poniendo ninguna interpretación a la palabra. Solo léala en la forma en que ella es y créala en esa forma. Cada hombre, poniendo su única propia interpretación, la hace decir algo diferente. Y miren, él escribe allí: cuando se le da una interpretación a la palabra, se producen entonces grupos creyendo cosas diferentes. Cuando se le da una interpretación a la palabra, se producen entonces grupos creyendo cosas diferentes. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto: son 7 notas musicales que corresponden a cada edad de la iglesia, cada una de ellas.
Son 7 edades de la iglesia y ya la pieza musical de cada edad fue interpretada por la orquesta, la iglesia, bajo la dirección del Maestro de Cristo en Espíritu Santo, en medio de su iglesia con su palabra, dirigiendo todo, usando un mensajero en cada edad, así por 7 edades. En este mensaje, el rapto, titulado El rapto, nos dice el reverendo William Branham en la página 15, abajo, miren, dice: esta es la edad en que estamos viviendo. Ahí en ese tiempo, pues la edad de la Odisea, de lo cual, vean, hubo un lapso de tiempo de esa brecha. No habrá otra edad. No habrá otra edad. ¿Dónde? Y dentro de la dispensación de la gracia. No habrá otra edad. Pero sí, venía otra, pero dentro de otra dispensación, que es la edad de la piedra angular. No habrá otra edad. No puede haberla. Ahí a la derecha dibuja una piedra angular y las edades. Así que estamos viviendo en la edad de la Odisea, y estos 7 sellos que han guardado a este libro como un misterio para la gente deben ser rotos en este tiempo. Eso es lo que Él nos prometió. Ahora, no será nada fuera de la palabra. Tiene que ir todo en línea con la palabra, porque Él fue el fundamento, la plataforma. Porque no se puede agregar ni quitar nada de la palabra. Tiene que siempre permanecer la palabra. Pero la revelación es para revelar la verdad de lo que es, para que cuadre con el resto de la Biblia. Y entonces Dios lo vindica como la verdad. ¿Ve usted? Dios no necesita intérprete. Él es su propio intérprete. Él mismo interpreta su palabra cuando trae el cumplimiento, las cosas que dijo que sucederían. Ahí digo una estrella de David a la izquierda. Como por ejemplo, en el principio Él dijo, sea la luz, y hubo luz. Eso no necesita interpretación, porque fue vindicado. ¿Cómo fue vindicado? Pues cuando dijo, sea la luz, ¡prum!, apareció la luz. Pues ahí está la interpretación de lo que fue hablado. Hay un escrito aquí que Él nos dejó en un estudio bíblico, en donde Él escribe allí: la interpretación de la palabra prometida siempre es su cumplimiento. La interpretación de la palabra prometida siempre es su cumplimiento. Sigue diciendo el doctor William Soto: ¿y qué hay para este tiempo? La pieza musical de este tiempo final será en 1 octava. Por lo tanto, se sube a 1 octava y se sube a una edad octava, que es la edad de la piedra angular, donde la pieza musical corresponde a 1 octava, donde se recorrerán las 7 notas musicales, pero en una nota más alta, tan sencillo como eso. Eso fue lo que nos habló el reverendo William Branham aquí en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, en la página 86, ya él terminando allí el mensaje. Miren, él nos dice: ahora no sabiendo, pero desde luego, siendo espiritual, uno se fija en las cosas espirituales, pero no conociendo esto, Dios lo sabe. Pero si se dan la vuelta y se fijan en el reloj, verán que está perfectamente a las 2 de la tarde. Escribe 2 p.m. Ahora, porque el hermano Branham, el púlpito del tabernáculo Branham, está en el este, y el reloj estaba puesto en la parte de atrás de la congregación, o sea, en el oeste, y la congregación estaba mirando hacia el este. Por eso él dice: si se dan la vuelta y se fijan en el reloj, verán que está perfectamente en las 2 de la tarde. Es el fin de la segunda etapa. La tercera etapa está a la mano.
Y encima de la tercera etapa escribe 3 p.m., la hora del sacrificio. Notaron que el Espíritu tomó ese himno porque el hermano Branham ahí, cuando habla eso, él se pone a cantar. Pero ahí sucede algo que él se da cuenta y él dice, notaron que el Espíritu tomó ese himno, ese mismo himno y nos lo hizo cantar en una nota más alta. La próxima etapa está a la mano. Es mucho más tarde de lo que usted se imagina. Vean cómo Dios le mostró allí, en ese himno, subiéndole una nota, le mostró eso a él, ahí. Ahí escribe a la izquierda, fin de la segunda etapa. Y escribe también 3 p.m., la hora del sacrificio. Nuevamente ahí lo escribe. Y entonces dibuja una piedra angular, las edades, y en el centro, en ese espacio en el medio, escribe segunda etapa, y en la piedra angular, una flecha, escribe la tercera etapa. Y acá también a la derecha escribe la tercera etapa, es igual la palabra. Hay una nota aquí atrás, miren. Y él escribe allí, la tercera etapa, 2 p.m., en una nota más alta. Y la octava nota es igual la edad de la piedra angular. Y encima de todo eso escribe hoy 7 notas musicales es igual las 7 edades. Y a la izquierda una piedra angular y las edades. Ahora miren en el mensaje ya del domingo, ahí él nos muestra en ese tema, porque lo predicó el viernes y ya el domingo entonces desarrolla el estudio bíblico, domingo 22 de mayo del 2016, titulado La Sinfónica de Dios. Ahí nos dice el doctor William Soto, de acuerdo a la hoja musical para cada tiempo, es que el Espíritu Santo dará la señal, dará a conocer cuál es la hoja musical de su tiempo, la cual escribió el compositor, que es Dios. En un escrito también él aquí nos dejó, en donde dice, en la parte de abajo, escribe, el compositor es Dios por medio de Cristo. La hoja, y encima página, la hoja musical para hoy, escribe las promesas para hoy. La hoja musical para hoy se requiere saber cuál es, porque eso es lo que Dios por su Espíritu Santo estará interpretando, cumpliendo en y a su iglesia en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, si el primer ángel mensajero hubiera visto que en su hoja musical decía que tenía que construir una gran carpa catedral, era fácil para San Pablo, porque él era constructor de carpas o casas de campaña, juntamente con otro de sus compañeros que trabajaban en la obra del Señor. Pero él no recibió la revelación en la hoja musical que le tocó, de una gran carpa catedral siendo construida. Eso sería para el fin del tiempo. Al reverendo William Branham le dejó ver, le mostró la visión y trató de tomarla y cumplirla, pero no le fue posible porque no era para su tiempo la interpretación de esa pieza musical para ser interpretada, realizada por la Iglesia del Señor Jesucristo bajo la dirección del director con la varita en la mano, con la palabra. En
el mensaje Dios es su propio intérprete. Miren, nos dice aquí en la página 11, y la página 11 de este mensaje donde nos dice: si usted hubiese conocido a Lutero, hubiera conocido esta edad. Si hubiese conocido a Wesley, hubiera conocido esta edad, porque Cristo escribió de esta edad. La palabra que está siendo cumplida ahora tiene que ser cumplida en esta edad, y no necesita que nadie la interprete. Dios hace su propia interpretación. Dios se interpreta a sí mismo porque es el único que lo puede hacer. Cuando las promesas de Dios son vindicadas, tal como Él lo dijo, entonces esa es la interpretación. Ahí escribe: Dios interpreta su palabra cumpliéndola. Ahora, miren, en este mensaje de hoy hay un lugar donde Él nos habla. Aquí en la página 24, miren, Él dice: para el 77 fue grabada una serie de 3 mensajes para Israel. No sé cuántos lo escucharon, son mensajes de 10 a 15 minutos cada uno, pero miren, habla de esto mismo, que viene hablando de la restauración de Israel. ¿Y por qué volvemos a hablar de lo mismo? Porque fue la verdad ayer, fue la verdad para el 77 y es la verdad para nuestro tiempo también. O sea que lo que Dios habló en ese tiempo, cuando viene a ser cumplido, esa es la interpretación. Entonces viene a materializarse eso. Ahora, cada profeta trata de agarrar las bendiciones y cumplirlas en su tiempo. No lo hizo el hermano Branham. Tanto así que llegó hasta el Cairo y por poco se monta en el avión ya para ir para allá. Pero Dios no lo iba a dejar ir. Y fíjense ustedes que para nosotros pues fue bueno que él sintiera eso de ir hasta allá, porque ahí Dios le dio todo lo correspondiente a ese ministerio de Moisés y Elías, el cual estaría cumpliendo esa promesa. O sea que nos vino bien que él sintiera ese deseo de ir hasta el Cairo, para que así el ángel le hablara, le mostrara: ven que todo obra para bien. No puede decir que perdió el tiempo, no, todo tiene un propósito. Ahora, sigue diciendo aquí en la página 11, Dios es su propio intérprete, dice el reverendo William Branham. Dios se interpreta a sí mismo porque es el único que lo puede hacer. Cuando las promesas de Dios son vindicadas tal como Él lo dijo, entonces esa es la interpretación. Jesús en San Juan 14:12 dijo: Él, y escribe Elías, el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Dijo Él eso no necesita ninguna interpretación, porque cuando alguien hace esa obra, ese es Dios. Él también dijo que como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y escribe: del Cristo, el Espíritu Santo, en un profeta. San Lucas 17, 28, 30. Juan también lo dijo, y eso no necesita interpretación. Ellos dijeron lo que querían decir, y eso significa exactamente lo que ellos dijeron. Así mismo también como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y escribe: Cristo, el Espíritu Santo, en un profeta. ¿Y qué acerca de los días de Lot? Vamos a retroceder por un momento y hallemos lo que ellos estuvieron haciendo. Ahora miren, en este mensaje que leímos de fiesta de las trompetas, en la página 34, dice el reverendo William Branham allí: la novia está con las palabras, son uno. ¿Cómo pueden ser uno cuando esa palabra, la que está escrita allí, entra en usted y la palabra se hacen uno? Eso es exactamente lo que Él prometió. Entonces,
ella interpreta. Y escribe allí en la novia, o la novia convirtiéndose en la palabra para ser una con la palabra. La novia convirtiéndose en la palabra para ser una con la novia. Dios no necesita un intérprete. Ellos dicen, pues nosotros la interpretamos así. Ustedes no tienen ningún derecho a interpretar nada. Dios hace su propia interpretación. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién interpreta eso? Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Escribe virgen. Eso no necesita ningún intérprete. Ya está interpretado. Dios dijo que estas cosas acontecerían este día, y lo es. No necesita ninguna interpretación. Interpreta a sí mismo. Y hay un escrito aquí, adentro, donde Él nos escribe, nadie tiene el derecho de interpretar la Biblia. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto, el director es Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo en su manifestación final. Así que en algún tiempo el ángel del pacto, el director, el compositor, daría la orden a la Sinfónica de Dios para interpretar esa pieza musical. En el mensaje de Velando a Dios, vean quién la interpreta, es Dios. En este mensaje de Velando a Dios, en la página 59, dice el reverendo William Branham, ahí nos cuenta de un caso de un violín viejo, estaba en subasta. Miren, él esto lo narra en otros lugares también, pero aquí dice, página 59, dice el reverendo William Branham, noten esto. Hubo una vez una subasta en la cual subastaban un viejo violín. Ustedes lo han oído en varias ocasiones, un viejo violín. Y el subastador dijo, ¿qué se me ofrece por él? Quizás yo no lo estoy contando tal como es de acuerdo al poema. Ha pasado mucho tiempo, pero me ha venido a la memoria. Y ellos tomaron el violín, el viejo violín. No parecía gran cosa. Nadie le ofrecía la más mínima cosa. Finalmente creo que le ofrecieron $1, algo parecido. Y había allí uno que no creía que debía venderse por aquel precio. O sea, dice, no, eso está muy barato, eso no pueden venderlo en ese precio. Mientras estaba ahí, nadie lo hacía sonar. Era un simple violín viejo. Así que él fue, o sea, esa persona fue y lo tomó. Lo golpeó con su mano. Sacó el polvo. Oh, así es Dios con nosotros. Nos toma de su mano, nos saca todas las cosas que tenemos, nos sopla. Bendito sea el Dios eterno, el Dios de la gloria. Miren, volviendo al Edén, hubo allí un soplo de vida. Él sopló el día de Pentecostés. Y Él nos está soplando hoy para darnos ese cuerpo eterno y glorificado. Ese soplo por medio de su palabra hablada. Y nos va limpiando, nos va enderezando. Sacúdete, águila, suelta esas plumas viejas. Y empieza a mordearse. Empieza a sonar bien esa persona. No trotón. No, Dios te está mordiendo, violín. Ahora Él dice que lo golpeó con su mano, lo tomó y lo frotó y tocó una melodía. Padre, toca tu melodía en mi vida, que tú la escuches sonar bien, que tú la oigas, que mi vida sea una melodía dulce para ti, Señor. Eso fue lo que hizo Él allí con ese violín viejo, que aparentemente no servía. Como el mundo nos ve a nosotros, ¿eh? Muchos nos dicen, no,
sirve para nada. Eso es lo que se creen. Dios está limpiándonos para tocar en el fin del tiempo la melodía correcta. Ese cántico, ese silbido que escuchó allí Elías, en ese silbo apacible. Y ahí está Dios. Y cuando lo hizo, todos comenzaron a llorar. Ese sonar le llegó, le penetró a esas personas allí. Nunca habían oído música tal en sus vidas. Entonces el subastador dijo: ¿quién o qué me ofrecen? 2,000, 5,000, 10,000. Ya no había precio. Ya entonces el valor empezó a subir de ese violín. ¿Por qué? Porque lo oyeron cómo sonaba, lo que salía de ese violín. Ese es el alto precio de usted para Dios. La mano del maestro reveló lo que estaba velado en el instrumento. La mano de Dios, el Espíritu Santo, está revelando a la humanidad quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los escogidos de Dios. Está revelándole al mundo quién es la novia de Él. Lo mismo ahora. El antiguo libro está raído. Se han burlado de él, lo han quemado y se han reído de él. Pero el tiempo ha llegado en que ellos tuvieron una subasta denominacional, el Concilio Mundial de Iglesias. Ellos lo están vendiendo como el gran negocio. Está llegando la subasta denominacional. Pero recuerden, había algo en el antiguo libro que prometía que había de venir una mano predestinada y ordenada algún día, que la recogería y haría que la palabra de este libro, para un corazón predestinado, la tarea para lo que ella es hecha, revele las promesas que están en él. Puede parecer como un grupo de santos rodadores o algo parecido, pero es necesaria la mano del maestro, la palabra en ella, para revelar esa palabra. Y viene a ser más que un santo rodador. Ha llegado a ser eso para cada uno de nosotros. No es así, amigos. No es un montón de fanatismo. Depende en las manos de quién está el arco. Y él escribe allí: el violín, el maestro y la melodía correcta para la tercera dispensación. El violín, el maestro y la melodía correcta para la tercera dispensación. De las últimas tres, la tercera dispensación, que es la séptima dispensación, la dispensación del reino. Ahora, miren también en este mensaje el poderoso Dios develado. En la página 23, miren, dice: y eso es lo que les ocurre hoy, hermanos luteranos, hermanos bautistas, hermanos pentecostales y a todos mis hermanos en las diferentes denominaciones. Eso es lo que les ocurre. Ustedes están tocando una nota que era apropiada para los días de Lutero o para los días de Wesley. Y ella escribe notas equivocadas a la derecha, o para los días de Wesley, cuando actualmente la página musical nos muestra que este es otro día. No podemos vivir en la luz de Lutero. Él era un reformador. Apreciamos la parte que nos trajo, pero ya ese acto pasó. Estamos hoy en la parte de atrás del libro. No podemos seguir ejecutando la misma pieza. Y miren, en este escrito, ahí él escribe a la derecha la parte de atrás del libro. Y aquí en un escrito de un estudio bíblico, él nos escribe allí, el doctor William Soto: no cuadra, no encaja con sus interpretaciones teológicas.
Como sucedió ayer en su primera venida, sucederá en su segunda venida, la venida del ángel del pacto. La iglesia novia está esperando la venida de la piedra angular, pero ya las 7 edades terminaron y Él viene en la edad de la piedra angular. Ahora sigue diciendo aquí el reverendo William Branham, en la página 24 del mensaje poderoso Dios develado. Sigue diciendo: ahora la única forma en que usted podrá hacerlo, mis hermanos, es esto. Y hermanos de las diferentes partes del mundo, hay una sola manera en que el director puede hacerlo. Él tiene que estar en el mismo espíritu en que estaba el compositor. Entonces lo logrará. Y cuando la iglesia, a quien el mundo está vigilando por ver las señales y maravillas, cuando la iglesia y el compositor y el director, cuando todos están en el mismo espíritu del compositor, 3 puntos. Pero cuando ellos digan, el tiempo de los milagros pasó, eso ya no suena bien. Pero cuando se logra la misma melodía y el mismo espíritu, ¿cómo va usted a lograrlo hasta que el espíritu no baje del compositor? A la izquierda escribe la sinfónica de Dios. Y a la derecha escribe, espíritu del compositor tiene que bajar. Amén. Cuando usted dice, el tiempo de los milagros nunca ha terminado, entonces la sinfonía exclama, amén. Cuando llegamos a este punto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, la sinfonía exclama, amén. Vosotros seréis investidos de poder cuando este Espíritu Santo venga sobre vosotros. La sinfonía exclama, amén. Yo lo tengo. No hay por qué estar adivinando acerca de ello entonces. Toda la sinfonía está en completa armonía con la palabra. Esto es algo magnífico. Tanto el compositor como el director tienen que estar en el mismo espíritu, y también los músicos tienen que estar en este mismo espíritu para hacer bien la parte que le corresponde. Y entonces el mundo se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? El comunismo, del cual ellos hablan tanto, ya me tienen enfermo. Y todo esto de la integración y la segregación. Oh, misericordia, tanta insensatez cuando la venida del Señor está a la mano. Algo está fuera de lugar. Temo que los directores se hayan desviado del espíritu del compositor. Y escribe allí el espíritu del compositor a la derecha. Cuando obtenemos ese espíritu del compositor, el poder original de Dios, la Biblia dice que los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir esta Biblia. Usted verá cómo los pedazos de papel de la lavandería china coincidirán, como la Biblia de Dios y el creyente coincidirán, porque ambos están en el mismo espíritu, son la misma cosa. Ahí escribe la lavandería china y los pedazos de papel. Ellos coinciden en todo. Lo que necesitamos hoy es más directores. Eso es correcto. Eso es correcto. De nuevo a la palabra, retornar a ella y creerla tal como ella dice. Entonces usted verá a Dios, a Él mismo. Eso es la revelación o descubrimiento. Y escribe allí Elías y Moisés. El drama se hace real. Hoy ellos dicen, bueno, Él es un Dios histórico. Sabemos que Él cruzó el Mar Rojo. Él hizo todo esto. Él estuvo en el horno de fuego con los jóvenes hebreos. ¿Qué bien hace un Dios histórico si no es lo mismo hoy? Ahí a la derecha escribe la revelación, el descubrimiento, el drama es real. La revelación, el descubrimiento, el drama es real. El hombre siempre está glorificando a Dios por lo que hizo en el pasado, pensando en lo que Él hará e ignorando lo que está haciendo. Así es el hombre y siempre lo ha sido, hermanos. Oh Dios, volvamos y hagamos que la sinfonía toque bien, de tal forma que el mundo pueda verlo. Jesús dijo, si yo soy levantado de la tierra, llevaré conmigo a todos los hombres. Y Él es el mismo ayer y por siempre. Que los directores
entren en el espíritu correcto con los músicos y el compositor, todo estará en su lugar. Entonces no habrá adivinanzas ni dudas. Estamos identificados con Él. Entonces no habrá conjeturas de nada. Vean, así pasó en el día de Pentecostés. Todos estaban unánimes y juntos en el aposento alto. Y hoy estamos en el aposento alto, en la edad de la piedra angular. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto en este mensaje que estamos leyendo, la Sinfónica de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, como un nuevo cántico para cada edad, es interpretado por la Sinfónica de Dios, su iglesia. Así como Dios interpretó por medio de Moisés el cántico correspondiente, la obra correspondiente a aquel tiempo, por cada mensajero de cada edad de la iglesia hebrea bajo la ley, también por medio de Jesucristo interpretó todo el programa divino. Todo lo que estaba escrito en la hoja musical para su tiempo lo cumplió. Eso es interpretar, materializar, traerlo a vida, lo que estaba allí escrito en la palabra prometida para el tiempo de la venida del Mesías. En el mensaje hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice el reverendo William Branham en la página 7, miren, dice: el Mesías mismo parado allí, en la presencia de aquella congregación, leyendo una porción de la Biblia tocante a sí mismo, y luego diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura. A la derecha escribe Mesías. Sin embargo, no lo pudieron captar. Qué grande tragedia sería eso. Pero así sucedió, y así ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo suceder? Fue desde luego, como siempre, por causa de creer la interpretación humana de la palabra. Esa fue la causa. Ahí él escribe: por creer la interpretación humana, no pudieron captar. Por creer la interpretación humana, no pudieron captar. Los creyentes en aquel día, así llamados creyentes, estaban aceptando la interpretación que los sacerdotes tenían de las Escrituras. Entonces Jesús, no perteneciendo a ninguna de sus sociedades u órdenes, se hallaba excomulgado de ellos, y por consiguiente no lo podían identificar con su grupo, porque Él era diferente. La persona de Jesucristo era tan singular que nadie debió haber fallado en reconocer que Él era el Hijo de Dios, porque Él era la identificación perfecta de las Escrituras que fueron escritas de Él. Y así se conoce a cualquier cristiano cuando su vida identifica las mismas cosas que el cristiano debe hacer. Él se paró allí y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Cuán claro y sobresaliente. Y sin embargo aquella gente lo entendió mal. ¿Por qué? Porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal. La historia siempre se repite. Ahí escribe: la historia se repite. Y cada escritura tiene un significado múltiple y una revelación múltiple. Ahí escribe: significado, revelación múltiple. Por ejemplo, dice la Biblia: de Egipto llamé a mi hijo. He llamado a mi hijo, refiriéndose a Jesús. Si usted hace el bosquejo, hallará que también se refiere a Jacob en la misma escritura. Jesús fue su hijo mayor. Jacob en verdad fue su hijo que llamó de Egipto. Y todos los teólogos y las referencias lo dicen así, porque esa es la escritura, o esa era la escritura a la cual se refería. Entonces allí tenemos una doble explicación. Tiene aplicación al llamamiento de Jacob y también al de Jesús. Escribe: Jacob y Jesús, llamados de entre los gentiles. Ahí encima de Jesús escribe Moisés. Ahora, en este otro mensaje titulado Peleando la buena batalla, miren, allí nos dice el reverendo William Branham. Fue predicado el 15 de abril del 2002 en Cali, Colombia. Dice: y ahora, por cuanto el séptimo ángel mensajero de la séptima edad
es el instrumento donde Dios está reflejando todo lo que va a hacer cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y abra tome el título y lo abra en el cielo y lo traiga a la tierra y se lo entregue a un hombre, por cuanto el séptimo ángel mensajero de la séptima edad es el instrumento donde Dios está reflejando todo eso, pues tiene que hacer como va a hacer más adelante. O sea, tiene que obrar como Él, o sea, el Espíritu Santo, iba a obrar más adelante. Y así ha sido en todo tiempo. En ese mensajero se refleja lo que viene más adelante. Por eso, vean, aunque estuvo abriendo los sellos, realmente los sellos, el libro de los sellos, todavía está cerrado en el cielo, en la diestra del que está sentado en el trono. Por eso no pudo decir, por ejemplo, el misterio del sexto sello, que son Moisés y Elías, no podía decir el nombre que tendrían. Y así poder decir, o sea, no podría él decir allí el nombre del instrumento en donde ese ministerio de Moisés y Elías, el Espíritu Santo que estaría operando en el fin del tiempo, en el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar. En la página 32, dice allí el reverendo William Branham, Jesús dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido. ¿Quieren escritura para eso? San Juan 5:43. ¿Ve? Yo vine en el nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido. Entonces el Padre puso su propio nombre, que es Jesús, en el Hijo, y escribe: todo hijo viene en el nombre de su Padre. Y Él nos habló en una ocasión que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el Padre, o es el Padre de Jesús. Ahora sigue diciendo: y Él es el camino, Él es la puerta, Él es la casa. Ahora vean, Él decía: el Padre y yo uno solo, uno somos. No es que se divide en tres, es uno solo. Como el rabino le decía que usted hace a Dios tres personas. Y él dijo: no, no es así. Dios nunca dice, Él es la casa, Él es donde Dios escogió poner su nombre. Dios nunca puso su nombre en mí. Él nunca lo puso en la iglesia, Él nunca lo puso en la metodista, bautista, católica, sino que Él lo puso en Cristo, el Emanuel, ungido. Y el nombre está en la palabra, porque Él es la palabra. Amén. ¿Qué es Él entonces? Ahora, si el nombre está en la palabra, entonces vean ustedes lo que Él nos dice en la página 131 del libro de los sellos. Dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Ahí escribe arriba: revelado en truenos, nombre nuevo. O sea, los truenos, nombre nuevo. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino Él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y Él los regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. En la 256
del libro de los sellos ahí nos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Recuerden que la venida del Señor fue 2000 años atrás, la primera venida. Luego la venida del Señor para llevarse a su iglesia viene como ladrón en la noche antes de la gran tribulación, que es la promesa que Él dio y profetizó el reverendo William Branham, que le daría a la iglesia novia la fe de rapto en su venida. Es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Lo que es la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, la segunda venida del Señor, que es el séptimo sello para la iglesia, es la séptima trompeta para Israel, los ministerios de Moisés y de Elías. Y luego está la venida después de la gran tribulación. Vean cómo esa escritura de Apocalipsis 19 se cumple nuevamente allí. Ahí regresaremos a la tierra con cuerpos eternos y glorificados para comenzar ese glorioso reino milenial. Ahora sigue diciendo aquí en la página 33 del único lugar provisto por Dios para adorar. Sigue diciendo el reverendo William Branham: y el nombre está en la palabra, porque Él es la palabra. Amén. ¿Qué es Él entonces? La palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. No en vano, 3 puntos, carne ni sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Te ha revelado esto, ¿quién soy yo? Y sobre esta roca edificaré mi lugar de adoración, y las puertas del infierno no podrán estremecerla. Amén. Oh iglesia viviente de Dios, permanezca en un fundamento sólido en Jesucristo solamente. Ustedes pueden cantar la canción, pero si usted no está en Cristo, la palabra, usted está sobre arena movediza. Pero sobre esta roca, Cristo, mi palabra. Y dibuja una estrella de David allí y una piedra angular y las edades. Y escribe allí, a la izquierda en forma de pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre hoy? Ahora sigue diciendo él aquí, nuestro hermano William: ahora podemos ver que hay un misterio grande, y cuando él toma el título de propiedad, vean, lo trae a la tierra abierto y lo entrega a un hombre. Y entonces en ese hombre esa palabra se hace carne plenamente y recibirá la restauración a la vida eterna física, que es la transformación de su cuerpo. Y así también todos los hijos e hijas de Dios están recibiendo ese contenido de ese libro, en donde pronto tendrán ese cuerpo eterno y glorificado. Por eso Él nos está enseñando todo lo que nosotros debemos conocer y estar viendo la interpretación de su palabra. La interpretación, o sea, el cumplimiento de lo que dijo que sería en este tiempo final, en donde la iglesia novia recibiría esa fe de traslación. Ven y enséñame. Podemos cantar ese cántico: ven y enséñame lo que tú quieres que yo sea, Señor. Ven y muéstrame. Ven, Señor, y háblame. Ven y toca esa melodía en mí. O sea, ven y muéstrame cómo debo actuar, mi caminar. Ven y enséñame lo que tú, Señor, quieres que yo haga. O sea, tu voluntad, hacer tu perfecta voluntad. Nos ponemos en pie y entonamos esa alabanza: ven y enséñame.
Muéstrame, Señor, lo que tú quieres que yo sea. Enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Ven y enséñame. Enséñame, Señor, ¿Cómo quieres que yo sea? solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti, vacíate en mí, vacíate en mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti, vacíate en mí, vacíate en mí. Sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, manifiéstate en mí. Miren este mensaje de Velando a Dios que estuvimos leyendo. El hermano Branham aquí nos dice: tú puedes golpear la palabra desde aquí, Señor, como lo hizo el viejo violinista, y hacer lo mismo, Señor, que la hagas tocar la melodía correcta, el arco en la mano del maestro. Y escribe Moisés: y lo veremos de pie a plena vista. ¿Cómo pensaría aquella gente cuando en aquel día no darían nada por el viejo violín? Ellos no lo querían, no lo tendrían en sus hogares. Pero una vez tomado por el que podía manejarlo, entonces vendieron todo lo que tenían para obtenerlo. Ellos estaban peleando y argumentando por el violín. Entonces era ya muy tarde. Y escribe el violín, el maestro, y la melodía correcta. Así será algún día, cuando la trompeta del Señor, y escribe la gran trompeta en Moisés y Elías, cuando la gran trompeta del Señor sea tocada, y el tiempo no será más, y el tiempo no sería ya más, y aquellos de quienes se han reído y burlados, que permanecieron allí ante el velo abierto viendo la palabra de Dios manifiesta, otros gritarán por él. Pero como tú dijiste, entonces será muy tarde, porque cuando en realidad ya llega el momento en que escuchen la melodía de ese violín, entonces dirán: pero ¿qué he hecho? Pero si este era. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de los Sellos
que dice que ellos habían estado en cultos como este. Ellos habían despreciado la misericordia de Dios por última vez. Habían oído todo lo que esos profetas habían predicho. Vean, ellos habían corrido de aquí para allá buscando misericordia. Habían llegado al lugar equivocado, porque ya en el cielo no había intercesión. No estaba ese propiciatorio para ser usado en favor de todo aquel que se acercara, sino que ese propiciatorio ya estaba convertido en un trono de juicio. Ahora, había un trono, había un violín que estaba siendo tocado en la tierra, y ellos habían escuchado, pero habían despreciado. No querían esa melodía en su hogar. No, sácame esos libros verdes de mi casa. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso que están hablando ahí en la gran carpa catedral. Ahora miren, él lo dijo allí. Entonces allí se encontraban, página 370. No tenían ni en dónde esconderse, porque se pueden esconder detrás de cosas, pero no se podrán esconder de la ira de Dios. No tenían ni dónde esconderse. La Biblia dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel. Porque ahí lo podían ver que venía. Ahí estaba la misericordia de Dios por última vez. Y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Por eso cuando Él dijo, cuando este Espíritu Santo que tenemos, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la segunda venida del Señor. Es ese violín tocándole misericordia al pueblo. Pero vean, ya en este tiempo, escondiendo de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, ellos trataron de arrepentirse, pero no era el tiempo. ¿Por qué no tratan ahora? Hoy, este es el tiempo de buscar misericordia. Dice, ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Y miren, ellos clamaron. ¿Ven? Son personas creyentes. Ellos clamaron a los montes y a las piedras. Oraron. ¿Ves? Pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Dice, no había sangre en el propiciatorio. Por eso es que Él nos escribe allí, en la página 369 abajo, Elías y Moisés. El que recibe su mensaje recibe misericordia. Y Él aquí nos está diciendo, otros gritarán por Él, pero como tú dijiste, entonces será muy tarde. Ellos entraron a la cena de las bodas y estas fueron dejadas fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Ayuda a toda persona a creer en esta mañana, Padre, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Penetra todo velo de egoísmo, de incredulidad, y podemos añadir de orgullo, de jactancia, de prepotencia. Y vean al poderoso conquistador sin velo ante los creyentes. Porque he aquí yo estoy con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Un poco más y el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Muéstrate entre nosotros, Señor, como lo has estado haciendo. Has permanecido en esa forma hasta que nosotros somos visibles ante ti. Cuando Él en morfe ha sido cambiado y tú vienes a ser nuevamente hijo de hombre e hijo de David. Y escribe allí, hijo del hombre e hijo de David.
Ahora recuerden cómo nos acercamos a Él, cómo podemos acercarnos a Él y que seamos aceptos. ¿En qué nombre, en qué título? Oh, como hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven y enséñame lo que tú quieres que yo haga. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate de mí, vacíate de mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate de mí, vacíate de mí, sin limitaciones. Manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones. Vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, sin limitaciones. Manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones. Vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, sin limitaciones. Manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones. Vacíate de mí, vacía de tu espíritu en mí, manifiéstate en mí. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Caminando con José yo voy. Ese canto saliendo de la Argentina, Dios me lo dio y ahí nos está mostrando que nosotros somos vencedores, que vamos a llegar a la meta y de la mano del Espíritu Santo en este tiempo final vamos a obtener la victoria, caminando de la mano, caminando con José yo voy hacia mi adopción. Podemos cantarlo.
puedo cumplir con tus propósitos. Tus motivos conocer y así poder llegar, objetivos alcanzar y mi cuerpo transformar. Reinar contigo esto es coherencia. Recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte. Si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad, vivir eternamente. Vivir contigo, mi rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré. Sí, Señor. Pues yo sé que tú me amas, presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy, caminando con José, yo voy hacia mi adopción. El mensaje de Revelación capítulo 5, mire, nos dice, ahora tenemos que tener estos pros y contras. Esa es la manera que va. Usted tiene que tener buenos días para hacerlo gozar, o días malos para hacerle gozar los buenos. Usted tiene que tener un poco de enfermedad para hacerlo gozar de salud. ¿Ve? Y usted tiene que tener sus valles para hacerle gozar el tope de la montaña. Tope dibuja una piedra angular y estrella de David y escribe tope. Y así entonces uno de estos días será todo el tope de la montaña, será todo salud, todo será Dios, todo será gozo, habrá gozo sin fin. Pero hasta ese tiempo, vea, tenemos que tener estos pro y contra. Le podemos subir un tono. Miren, ahora vamos a subirle un tono a la melodía. Caminando con José, yo voy. Y miren, él dice lo que estuvimos leyendo en esta mañana. Hubo una partecita que no les leí, que dice el hermano William, que Dios les permita ver a la iglesia del Señor Jesucristo lo que vio el precursor de la segunda venida de Cristo. Que Dios le permita ver al precursado en el día postrero.
le permita ver a la iglesia quién, al precursado, le permita ver a ustedes lo que Él prometió y dijo en su palabra, les permita ver al precursado en el día postrero, y así estarán viendo cómo Dios estará cumpliendo todo lo que Él ha prometido, y seremos todos preparados para nuestra transformación. Que Dios les permita ver el cumplimiento de lo que fue profetizado, de lo que el hermano Branham vio. ¿Saben ustedes una cosa? Que Él nos vio a nosotros. Él los vio a ustedes. Él me vio a mí. Y ahora, si Él dice que Dios permita a la iglesia ver lo que el precursor vio, ustedes lo están viendo en vivo y a todo color. No en visión, sino en realidad, en que nos saludamos, nos tocamos, nos bendecimos unos a otros, nos decimos Dios te bendiga en estos cuerpos humanos que todavía tenemos. Eso es una bendición grande que Dios nos ha permitido vivir para ver con nuestros propios ojos. Por eso mi vida, Señor, es para alabarte. Que mi vida no sea para pelearte, que no sea para estar refunfuñando todo el tiempo y estar quejándose. Nosotros no somos unos quejones, sino que mi vida esté, Señor, para cuando yo abra la boca, sea para alabarte, glorificarte, bendecirte y darte las gracias porque estoy vivo hoy aquí, en el lugar donde el hermano Branham quiso bajar y quiso estar aquí, glorificando como usted y yo estamos glorificando. Eso es ser agradecido a Dios, saber que estamos vivos en una de las actividades que vio el reverendo William Branham. Él estuvo en una, nosotros estamos en muchas. Disfrutemos todas las actividades, y no tan solo en este lugar, en todos los lugares donde estén bajo la enseñanza, bajo carpa. Disfruten, vivan ese día, ese momento, ese compañerismo los unos a los otros. Esto no vuelve, hermano, esto no vuelve. Disfrute a su hermano, aproveche cuando salga y diga Dios te bendiga, porque a lo mejor no lo va a ver el otro día, y si Dios se lo lleva, dirá me pasó por el lado y le viré la cara porque me hizo algo en la semana. No, eso no es así. Aproveche ese escogido que le levanta la mano y le saluda, porque a lo mejor es la última despedida de él. Aprovechémonos los unos a los otros, y que este lugar y todo lugar donde estén congregados los hijos de Dios sea un lugar siempre de adoración, de alabanza, de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros y porque nos ha permitido vivir, estar vivos. Eso es lo más glorioso. Por eso mi vida, Señor, te la dedico a ti siempre, en adoración, en alabanza. Que toda mi vida sea para eso, Señor. Denme una iglesia. ¿Qué iglesia? Es esta iglesia del día postrero, la que está en la piedra angular y dispensación del reino. Caminando con José yo voy hacia mi transformación. Quiero cumplir con tus propósitos, tus motivos conocer, y así poder llegar, objetivos a alcanzar y mi cuerpo transformar. Reinar contigo es tu escogencia, te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad.
Si estoy vivo es para alabarte. Si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad, vivir eternamente, vivir contigo, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice: sigue adelante y vencerás. Caminando con José yo voy, caminando con José yo voy, caminando con José yo voy hacia mi adopción. Y les aseguro que en un amanecer de esto, ellos regresarán, resucitarán y nosotros seremos transformados. Eso es así, dice el Señor. Eso es palabra hablada, promesa dada por Dios, la cual en este tiempo final será cumplida. Profeta de Dios, intérprete de la palabra de Dios. Dejamos así con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.